pues está por concluir ya su periodo como presidente del Senado, y aunque habíamos hablado con él ya del fin de su periodo en la presidencia del Senado, lo habíamos platicado con él allá en el Canal 11. Hoy le damos la bienvenida este viernes al senador Gerardo Fernández Noroña. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo estás, Álvaro Páez Varela? Buenas tardes a su auditorio, buenas noches. Gracias, pues ya todo por servir se acaba, como dice el dicho. Está usted cerrando un ciclo importante, la presidencia del Senado de la República, senador Fernández Noroña. Fue intenso, ¿no? No fue un dicho muy afortunado, como que todo por servir se acaba. Bueno, era un plazo, ¿no? En todo caso, les decía yo que la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el 31 de agosto a las 12 de la noche se me convierte en calabaza, como a Cenicienta. Termino un periodo, cierro un ciclo, ha sido muy importante, como comentaba yo ayer en el informe, el momento más importante de mi trayectoria, de mi vida política. No solo por el cargo, que es un cargo que mucho agradezco que se me haya dado esa honra, esa distinción de presidir las sesiones de la Cámara de Senadores, sino por el momento en que me tocó vivirlo, nada menos que con la reforma a los cambios constitucionales que llevaron a que el pasado 1 de junio, por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo, se eligiera al Poder Judicial, y el 1 de septiembre toma protesta el nuevo Poder Judicial, solo por citar algún ejemplo, ¿no? Entonces fue muy importante, y ayer que hice el informe, pues en un lugar emblemático, el antiguo Senado. A mí me gusta mucho más el antiguo Senado, como le dicen, la casona Xicotenca, que el nuevo, ahí con la estatua de Belisario Domínguez. Me sentí muy contento, la verdad. El personal diplomático de manera muy importante nos acompañó, un número importante, senadores, diputadas federales, el pueblo me cobijó, y fíjense lo que son las cosas. La nota del proceso es una buena nota de lo que sucedió ayer, porque sí refleja efectivamente el ambiente del informe, que fue más un mensaje político que un informe. Pusimos un video de 5 minutos con la numeralia. Yo preferí un mensaje político. Y por supuesto, el tema de la reforma constitucional en materia judicial, la implementación de la misma, todo el proceso que estuvo marcado por una tensión enorme, y que puso a prueba hasta el estado emocional suyo para la conducción de los debates, y que ahora va a cambiar, por supuesto, porque la presidencia exige una cierta ecuanimidad, pero ahora vienen los debates de a de veras, ya sin la investidura de presidente, y se va a poner bueno, senador. Sí, exactamente, porque yo vuelvo a mi ambiente, digamos que natural, que es el debate. Ya les voy a poder decir paniaguados a los paniaguados. Entonces, sí, pues ese es mi fuerte, la verdad. A mí la presidencia me permitió mostrar una capacidad que me habían discutido, que me regateaban, pero ir a mi espacio natural, pues siempre será importante. Pero fíjense, antes de entrar a esa parte, sigue la presión sobre los cambios que hicimos a la Constitución, al Poder Judicial. Reyes Mondragón, uno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, plantea anular la elección. O sea, no tienen los votos, pero están en el golpeteo, en la descalificación hasta el último momento. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, convocó una sesión. Ya habían terminado sus periodos de sesiones y lo amplió al 19, e inclusive lo va a llevar hasta el 30 de agosto, si mal no recuerdo, cuando es evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ninguna facultad
consulta, de hecho desecharon un número importante de impugnaciones en materia electoral porque la parte del Poder Judicial que resuelve de manera inapelable, inatacable esos temas es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como su nombre lo dice, pero siguen hasta el último segundo en sus esfuerzos por deslegitimar y si pudieran detener o mínimo descarrilar el proceso. Y la sesión del 1 de septiembre no será fácil porque la toma de protesta es ante el Pleno de la Cámara de Senadores, así es que la nueva mesa directiva va a tener un reto grande ahí. Ya hemos visto cómo se comporta la oposición, han desdorado por lo menos 2 sesiones de la Comisión Permanente en que tomó protesta personal diplomático y fueron verdaderamente insolentes e irresponsables, particularmente la bancada de Acción Nacional. Entonces, pues sí va a ser una prueba de fuego desde un principio para la nueva presidencia y para la nueva mesa directiva. Y yo en el debate pues podré aportar mucho, pero la conducción la tiene la mesa directiva y ahí sí, por más que hagas y busques ayudar desde el Pleno, la conducción es importantísima, esa es clave para poder sortear todas estas provocaciones, porque no los puedo llamar de otra manera, es un comportamiento cada vez más soez, cada vez más irresponsable y cada vez más provocador por la desesperación de la oposición. Permítame, senador Gerardo Fernández de Noroña, precisar lo que a mi juicio es la razón por la cual la ministra presidenta Norma Piña convoca a la sesión la próxima semana, el martes. Recuerde que la Suprema Corte es la instancia que va a resolver las impugnaciones no de la elección de todo el Poder Judicial de la Federación, sino solamente la elección de las 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta donde yo entiendo, esa es la razón, la única razón por la que habrá una sesión extraordinaria que Piña convocó para el próximo martes. Tiene razón en esa parte, pero inclusive no solo es para el martes 19, sino planteó, estoy cierto de que planteó una sesión el 30 de agosto todavía, pero pues yo ya no les confío un costal de alacranes, porque hay que recordar que en diciembre del año pasado pusieron a votación, hay que recordarlo, es importantísimo, ayer lo recordé en mi discurso, pusieron a votación cambiar la Constitución. Yo he retado a los abogados, abogadas de México y del universo entero a que me digan en qué parte de la Constitución dice que la Suprema Corte puede cambiarle una coma a la Constitución. Y ellos pretendían determinar que solo eligieras ministros, ministras de la Corte y magistradas, por cierto, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las salas regionales, no así magistradas federales y juezas federales. Y luego hay que recordar también que cuando no tuvo los 8 votos, que era la mayoría calificada que necesitaba, Norma Piña dijo que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación y volvió a perder, solo tuvo 5 votos. Entonces no confío que se vayan a circunscribir a la materia que les corresponde, que tú tienes razón, ahí dejamos que fuera la Suprema Corte quien determinara la validez de la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver qué sucede. Digo, tampoco tienen margen para hacer barbaridades a estas alturas del destino, pero ya sabemos cómo se las gastan. Esa es la pregunta obligada. ¿Hasta dónde podrían llegar en caso de que decidan hacerlo y enfrentar, pues sí, además me enfrentarían un movimiento súper robusto en este momento? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar y cuál sería, digamos, el escenario para contenerlos? ¿Hasta dónde pueden llegar, senador? No tienen mucho margen, a diferencia de diciembre del año pasado, que sí, la situación era muy delicada porque pues, la gente ya fuera menos, hay que recordar lo que dijo el grupo de observadores de la OEA, totalmente sesgado, totalmente torcido,
Entonces, una determinación en diciembre del año pasado que hubiese dicho la Corte, esta es la resolución, nos ponía en una condición muy difícil, porque si no atendías, no tenían facultades para eso, pero si tú te metías a decir, no, eso no lo vamos a asumir, pues te iban a acusar de desacatar, que estabas pasándote por encima del Estado de Derecho. Era una situación muy difícil. Yo creo que no es el caso en este momento. Yo no veo, francamente, que tengan condiciones para hacer alguna barbaridad, pero a cómo se las gasta la derecha, y además, pues ellos siempre celebrando, ustedes estaban comentando ahorita la tensión que hay por la presencia militar en el Mar Caribe de Estados Unidos. Cuba ha sufrido pues, más de 60 años con un 64, para ser precisos, con un bloqueo económico brutal, inhumano, inaceptable, solo porque el pueblo cubano ha determinado su presente y su futuro y su destino. Las propias presiones que hemos estado viviendo nosotros. Ayer la compañera presidenta, que siempre ha insistido en cabeza fría y la mantiene, y tuvo que volver a reiterar con mucha firmeza, pues en México manda el pueblo. O sea, no puede ser de otra manera. Somos un país independiente, soberano. La coordinación, la colaboración, el intercambio ha sido más que cumplimentado de parte de nuestro gobierno, y de repente el presidente Trump sale, yo mando, yo determino qué se hace en México. Pues no, o sea, es un hombre muy poderoso. Estados Unidos es la mayor potencia militar, tenemos una relación comercial importantísima, el 90%, las tensiones claro que afectan, pero no vamos a renunciar no vamos a renunciar nunca a nuestra independencia, a nuestra soberanía nacional, faltaba más. Entonces, en ese escenario, pues la derecha, los medios en el golpeteo permanente, pues la derecha no tiene límites, ¿no? Pero no les veo margen de maniobra, la verdad, no les veo margen, pero ahí está una señal de alerta encendida. Tampoco sería ingenuo decir no pasa nada. Le pregunto porque efectivamente la ministra presidenta de la Corte se ha atrevido a muchas cosas. Y pues sí, digamos, es preocupante que si tiene las herramientas, las utilice en el último tramo, simplemente por generar inestabilidad, que genere una inestabilidad que sea aprovechada por la derecha, que les encanta, y agarren el megáfono ese que utiliza Lili Téllez y entonces lo potencien, digan, aquí está sucediendo en México algo inaceptable en un momento de negociación con Estados Unidos. De septiembre ahí sí tiene la oposición un espacio. Ya lo están perfilando, está diciendo Marco Cortés las acostumbradas necedades que dice, mentiras, tergiversaciones. Son un puñado, somos una amplísima mayoría calificada, y francamente tampoco es que puedan hacer demasiado, pero un escándalo se pueden hacer, desdorar la ceremonia, es lo que pueden hacer, o sea, tratar de ponerle las mayores dificultades posibles. Por eso yo digo que la nueva presidencia va a tener un reto grande. Ahora, pues veremos también, nuestro compañero Dan Augusto es muy eficaz en la operación política, veremos qué alcanza a construir. Por eso también el golpeteo, más allá de las críticas que se le pueden enderezar, pues ha sido con cierta intencionalidad. Pero sí, la ceremonia yo creo que no va a ser sencilla. Inclusive yo pensé, cuando la compañera presidenta dijo, no, pues yo tengo interés, y dije, caray, pues sí, está invitada, ¿no? Pero yo dije, me sorprendió, y luego ya quedó claro que ella está pensando ir a la ceremonia de instalación de la Corte, en la Suprema Corte. Eso se entiende, ahí son otras las condiciones, porque sí es ante el Pleno el 1 de septiembre, por ahí de las 8:30 de la noche, o más tarde, dependiendo de lo que tarde la sesión de Congreso General, que hay que recordar que no solo es la instalación formal y la recepción del
del informe por escrito del primer año de gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino además hay intervenciones de cada grupo parlamentario hasta por 15 minutos. Son 6, o sea, hay hora y media. Entonces, si se da algo que alargue un poco más la sesión, se está calculando hacia 8:30 de la noche la sesión para tomar protesta al nuevo Poder Judicial ante el Pleno de la Cámara de Senadores. De hecho, estamos sesionando en el antiguo Senado para dejar los ajustes al Pleno que haya que hacer, que se están realizando. Todo estará listo para el 1 de septiembre. Y yo estaba insistiendo que me hubiera gustado tomarle protesta al nuevo Poder Judicial, pero ahorita ya pensando cómo va a estar el escenario, a lo mejor hasta estuvo muy bien que no me toque. Pero puede tocarle, senador, asumir una posición en el debate ya con los otros grupos parlamentarios, porque están perfectamente identificados, particularmente dos beligerantes. Ricardo Anaya, que tiene es muy salivoso, pero sí, muy labioso. Sí, pero ahora sí le va a tocar estar a nivel de cancha con la senadora panista Lili Téllez. Ahora sí va a poder usted confrontarla en el debate ya sin estar en la presidencia de la mesa directiva. ¿Qué se espera? ¿Qué puede esperar el país en ese debate con Lili Téllez y usted? Yo creo que hay que tratar de elevar el nivel del debate y no caer en la majadería y la provocación que ellos están planteando, y que no solo es la senadora Téllez García, sino vieron ustedes ahora que que íbamos a discutir el tema que han estado con el golpeteo de Adán Augusto, que decían que yo no lo había permitido. Les dije, pues si me estuve la sesión pasada, ¿cómo se los impedí? Son una pandilla de farsantes. Les dije, ustedes no han querido debatir el tema, y luego no lo querían debatir, querían meter la agenda política al principio, pero de la seguridad pública. Y les recuerdo que ahí Dorin y Anaya estuvieron con unos megáfonos poniéndome la sirena y estando provocando, igualito, y Marco Cortés igual se comporta, están en la provocación. Entonces, yo voy a ir a ayudar a coadyuvar al nivel, elevar el nivel de debate, pero todo mundo me conoce, soy demoledor, sin ninguna arrogancia les digo que me hacen los mandados en el debate, no tienen manera, yo no veo cómo puedan ganarnos un debate, pero la sesión del primero no hay debate. Hay debate en la sesión de instalación en la Cámara de Diputados, en la sesión de Congreso General, que son los posicionamientos de los partidos, pero ya en la noche en la Cámara de Senadores, en la toma de protesta, no hay debate, es la toma de protesta, punto. Y ahí es donde yo creo que va a tener su primer prueba de fuego la nueva mesa directiva. Yo creo que van a seguir en el golpeteo, en la provocación, y tenemos muy buenos oradores y oradoras en el grupo parlamentario Morena, la verdad. Yo sí soy muy fuerte en el debate, pero no soy el único. Hay muy buenas compañeras y compañeros en esa materia. Nosotros tenemos que llevar el debate al debate de las ideas, valga la redundancia, y ellos van a insistir en estar provocando y deteriorando el ambiente del debate en el Pleno. Viene también en los siguientes meses la discusión de la reforma electoral. Ya está echado a andar pues el camino, y es una reforma que se va a dar. No creo yo que esa reforma esté planteada para a ver si se logra. No, es una reforma que además la izquierda se debe a sí misma. Es una reforma que debe llegar porque pues es algo que lo intentó el presidente López Obrador, luego se lo bajó la Suprema Corte, luego la gente dijo mayoritariamente con 36 millones de votos, dijo, va el plan C. Entonces es una reforma que se debe la izquierda, se va a dar. El tema es que eso va a permitir también ir elevando el tono de la oposición,
que son pocos, pero traen megáfono. ¿Ya lo conoce usted? El megáfono de los medios. Además, claro, sí. Claro. Porque tú te concentras en sacar la sesión y que hagan lo que quieran. No pudieron, hay que recordar, cuando hicimos los cambios a la Constitución para elegir al Poder Judicial, tomaron con violencia el pleno de la Cámara de Senadores. Es que se olvida, fue un momento peligrosísimo. Y nos fuimos al antiguo Senado y tomaron la tribuna. O sea, no ha sido fácil. Y la verdad es que en el caso de la reforma electoral, pues de entrada ya bajó la presión porque ya anunció la compañera presidenta que va a presentarla hasta enero. Entonces quiere decir que hasta el periodo ordinario de febrero del año entrante entrará a discusión en las cámaras. No sé cuál se decidirá que sea la cámara de origen, a dónde enviará primero, si a senadores o a diputados la iniciativa, la compañera presidenta, y se va a discutir todos estos meses y se irá construyendo, y al irse construyendo pues ayudará para que la coalición Morena-PT Verde, que es quien asegura los 2/3, pues la saque adelante. Entonces ahí tendrá que irse construyendo, buscando los puntos de acuerdo, fortaleciendo. Yo creo que el objetivo es fortalecer el sistema democrático del país, pues que eso es lo fundamental, reducir el costo, sin duda, de lo que ha sido la participación político-electoral. Yo, por ejemplo, sería la idea que se prohibiera el financiamiento privado, yo en lo personal, pero vamos a ver qué va saliendo ahí. No vale la pena especular sobre nada, porque apenas va a iniciar ese debate. No hay una propuesta presentada por escrito, se ha dicho mucho de temas, por ejemplo, desaparición de la representación proporcional, cosas de esta naturaleza, pero yo creo que va a acabar en lo que la gente en el fondo exige, que es que si hay representación proporcional, la gente claramente la elija, claramente determine con su voto quiénes van a la Cámara de Diputados, Diputadas, Senadores, Senadoras, porque la percepción de la gente es que ellos no deciden la representación proporcional. Pero ya se verá, hombre, no sé en qué va a acabar al final esa iniciativa. Yo creo que obligadamente, como dices, Páez Varela, la izquierda ha promovido un sistema democrático, representativo, plural, y debe ir en ese sentido, no puede ir en otro. Pero el tema de los plurinominales, junto con el dinero, es lo que marca, digamos, el arranque de esta deliberación pública. Otros asuntos, por supuesto, de la autonomía del INE, si fue un error crear los soples, dinero y plurinominales. Y tú estás en contra de que desaparezcan los plurinominales. Planteé mi posición, no es que esté en contra de que desaparezcan los plurinominales. Yo lo único que digo es que debe haber representación de minoría. Eso es en cualquier sistema democrático necesario. Si tú quitas la representación de las minorías, que fue inclusive como llegamos nosotros, hay que recordar que Morena, de 30 y tantos diputados, que fue su primer fracción en 2015, pues como 30 eran de representación proporcional. Y yo insisto, si tú en algunos lugares donde esté muy competido pierdes por un voto o ganas por un voto, pues la fuerza que tiene una diferencia tan pequeña no puede ser que no tenga una representación. Entonces, la gente piensa que si quitas la representación proporcional, gente como la que hemos mencionado no va a estar ahí, pero el problema es que mientras haya gente que vote por el PRI y el PAN, ese tipo de representantes van a estar en el Congreso. No es la representación proporcional, es que la gente vota por esas opciones partidarias. O sea, en Chihuahua la gobernadora no es de representación proporcional, pues ganó de mayoría, o en Guanajuato el panismo lleva más de 30 años ahí. Entonces, yo, por supuesto, que creo que debe fortalecerse la pluralidad y la representación de todo lo que el pueblo determine. Es más, la izquierda planteaba representación proporcional pura. Esto es, ¿qué quiere decir eso? Que si tenías el 1% de los votos, tengas el 1% del Congreso. Pero mira, si quieren desaparecer las cámaras, desaparezcanlas. O sea, yo no voy a meterme a esa discusión. No me voy a desgastar porque además se pervierte, se tuerce, se tergiversa, se intriga, se usa para el golpeteo, inclusive interno, y yo no voy a jugar ese papel, no me voy a prestar a que se distorsione
un planteamiento. Yo solo les recuerdo que Pedro Ferriz de Con presentó 3 millones de firmas para desaparecer la representación proporcional. Yo solo les recuerdo eso. O sea, esa no ha sido agenda de la izquierda nunca, pero si hacia allá quisieran ir, que no creo que hacia allá vaya a ir, pero si hacia allá quisieran ir, lo que decidan. Usted habla recientemente, sobre todo, de golpeteo interno. Yo se lo he escuchado en un par de ocasiones. No, quizá más. Sí lo ha mencionado usted varias veces. ¿A qué se refiere exactamente con golpeteo interno? ¿O cómo lo siente alguien como usted? ¿En qué se manifiesta ese golpeteo interno? Dicen, no sé si sea cierto, no he visto en algún lado, en alguna bibliografía que lo asevere, pero se dice que Winston Churchill sostenía que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Las dinámicas dentro de los partidos son intensas. Yo, de hecho, había decidido no militar después de militar casi 20 años en el PRD. Dije, no, yo ya suficiente tuve. Y todo el tiempo que estuve en el PT estuve como externo. Y ahora decidí afiliarme a Morena porque se podía malentender que era arrogancia, que se sentía uno estar por encima. Bueno, hubo la discusión, yo quedé en tercer lugar, y sigo la discusión, que sí, que yo no era de Morena, y que entonces no sé qué, total, ya tengo mi afiliación a Morena, para que no se diga. Y claro, pues dentro no hay un espacio de discusión, hombre. Yo creo que ese es ahí sí yo diría que ese es un error que trae nuestro movimiento. No hay un espacio de discusión política. Estas cosas que estamos comentando, y que hay muchos matices, percepciones, y que es sano que se discuta, y que es sano que se ventile, sin descalificaciones, sino que es sano que las reflexiones se hagan en algún órgano interno del partido, Consejo Nacional, en algún espacio de discusión de esa naturaleza, plural, colectivo. Me parece que debería construirse, me parece que es urgente. Y como no existe, pues entonces lo que existe es mucho lo que decía el compañero presidente, no mucho, existe la politiquería, que es el golpe, la intriga, los denuestos, las descalificaciones. Y además, pues sin ser visible quien lo hace, ¿no? Porque no es que alguien te confronte y te plantee un debate serio, sino es todo este ambiente de intriga, pues, que también se da en torno al poder. Pues no hay sorpresa, ¿no? Pero que en nuestro caso, pues debería no darse, ¿no? Una última cosa de mi parte. Laura Itzel Castillo se perfila para presidir la mesa directiva del Senado. ¿Quiénes más podrían ser, o ya está, digamos, enfilada? Platicamos con ella antier, efectivamente, y ella está obviamente con voluntad de buscar la presidencia, pero puede eventualmente haber alguna otra candidatura, senador. 2 compañeras más, habían varias alzado la mano, y se planteó, no lo hemos discutido, pero se planteó un criterio que fuera que quien va a buscar ser candidata, la compañera, además pues son mujeres, se planteó que sea mujer, que quien vaya a ir a buscar una candidatura al gobierno en 2027, al gobierno de su estado, pues no participara, porque tendría que dejar la presidencia en el camino. Entonces, más o menos se ha ido consensando que ese criterio esté. Yo era la idea de ver perfiles y el mejor perfil y por ahí irnos y punto. Pero no lo hemos discutido. Entonces, compañeras que habían manifestado interés, como Imelda Castro, como Andrea Chávez, como Ana Lilia Rivera, que tienen interés en sus estados, pues acabaron de alguna manera declinando, retirando su aspiración. Y 3 compañeras desde hace tiempo, Verónica Camino Farhat, que es de la mesa directiva, es una compañera de primera, ha planteado, Laura Itzel Castillo, que yo inclusive declaré que si ella iba con mayor razón yo no me metía, y
Recientemente Guadalupe Chavira también planteó que tenía interés. Yo llegué por un acuerdo político, eso no es secreto. Yo quedé en tercer lugar en la interna y se me perfiló para la presidencia de la mesa directiva. Yo creo que de aquí en adelante pues debe elegirse por el grupo parlamentario por voto universal, secreto y directo. Yo estoy convencido, pues, no, pues, hemos luchado por eso. Y yo me imagino que así lo va a hacer, a menos que hay compañeros, Nacho Miel, yo creo que el propio Adán Augusto, que han estado tratando de lograr una candidatura de consenso, de unidad, y no ir a un proceso de elección. Pues si eso se logra, también es válido, o sea, los acuerdos y la suma de voluntades, pues es una manera de hacer política correcta, no tiene absolutamente nada de cuestionable o antidemocrático. Pues son los tres nombres que ahora... Yo sabía de una cuarta compañera, pero no ha dicho nada, yo no sé de quién lo diga. Si decide participar, pues lo hará público, ¿no? Yo creo que vamos a decidirlo por ahí del 28 o 29 de agosto, porque hay que formalizar la decisión, creo que el 30 o el mismo 29, ya no estoy cierto, no recuerdo con precisión, pero ya estamos a días de que esa decisión se tome. Senador, pues qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar como siempre. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y un abrazo al auditorio. Y que viva Palestina libre, hombre. Qué terrible lo que está pasando con el pueblo palestino. Es infame, hay que alzar la voz. No puede ser, no. En pleno siglo XXI este ascenso. Yo decía del nazismo, del fascismo, pero si se le quiere decir del supremacismo blanco, estén matando de hambre a niños y niñas. Eso es inaceptable, la verdad. Yo voy a seguir con qué bueno que la compañera presidenta dijo, sí, vamos, porque México tiene una tradición de asilo toda la vida. De hecho, estoy leyendo un libro sobre Gilberto Bosques, vale mucho la pena, casi lo termino, Aquellas horas que nos robaron, de Mónica Castellanos. Está buenísimo, no falta nada para terminar. Y pues la historia justo de cómo recibimos a niños, niñas españoles de la guerra civil, algunos huérfanos, otros mandaron a sus padres. Yo planteé que pudiéramos hacer algo así con niños y niñas palestinos, palestinas, y la compañera presidenta dijo, claro, pues tenemos una tradición de asilo, veremos que avanzamos en eso. Les mando un abrazo. Muchas gracias, senador. Hasta pronto.